Buenas tardes, chicos. Hoy en la materia de contabilidad uno veremos como tema, déjenme les cargo la pantalla. Ok, ya aparece. Bueno, hoy veremos como tema los estados financieros básicos. Y esta clase, pues más que nada, tiene como finalidad comprender qué son los estados financieros, su finalidad e importancia, también conocer cuáles son sus usuarios internos y externos y además, pues las normas que las regulan. Entonces, chicos, una vez dicho lo anterior, pues comencemos con una breve introducción a los estados financieros básicos y pues esta diapositiva nos menciona que son el conjunto estructurado de informes que presentan la situación financiera, el desempeño económico y los flujos de efectivo de una entidad durante un periodo determinado. ¿Y qué les quiero decir con esto? Bueno, quiero que comprendan que los estados financieros son el producto final del proceso contable y tienen más que nada como objetivo principal, pues proporcionar información útil para la toma de decisiones económicas por parte de diferentes usuarios. Estos informes pues están diseñados para satisfacer las necesidades comunes de una amplia gama de usuarios y estos usuarios son conocidos como inversionistas, acreedores, proveedores, autoridades fiscales, trabajadores, analistas financieros y directivos. Y a través de estos estados financieros, pues estos usuarios pueden evaluar la rentabilidad, la solvencia, la liquidez, eficiencia eficiencia operativa y pues la capacidad de generación del valor de la organización. Por eso mismo, pues antes de empezar con esta clase, quiero que ustedes pues comprendan la importancia de los estados financieros, ya que esta radica en que son una fuente oficial, sistemática y verificable de la situación económica de la empresa. Y pues que gracias a ellos, pues se permite comparar resultados entre periodos, medir tendencias, establecer presupuestos y responder ante externos, que es el SAT, la bolsa de valores, instituciones financieras, y pues en suma funcionan como una radiografía económica de la organización. ¿Y cuáles son estos estados financieros? Bueno, en el transcurso de esta clase vamos a ver precisamente cuatro estados financieros básicos relacionados internamente. Y el primero, vamos a empezar con el estado de situación financiera, que es también conocido como balance general. Como segundo, el estado de resultados integrales. Tercero, el estado de flujos de cambios en el capital contable. Y como cuarto, pues el estado de flujo de efectivo. Más adelante vamos a hablar un poquito de ellos para que vayan comprendiendo en qué consiste y cómo se relacionan entre ellos. Y pues más que nada, pues cada uno cumple con una función específica y aporta una perspectiva distinta del desempeño financiero de la entidad. Por ejemplo, el balance muestra la salud financiera en un momento específico, mientras que el estado de resultados, pues este revela la rentabilidad de un periodo determinado. Un dato importante que les tengo que mencionar antes de seguir con la siguiente diapositiva, que nos lo menciona aquí mismo también, que la elaboración y la presentación de los estados financieros, pues deben surgir una serie de principios y lineamientos establecidos por las normas de información financiera y algunas normas en contextos internacional, ya que pues estas normas nos van a garantizar que la información sea confiable, relevante, comparable y comprensible, que es lo que siempre buscamos, chicos. Ahora sí, pasando a la siguiente diapositiva, pues aquí se nos habla del estado de situación financiera, que es más conocido como balance general, pero pues primero pues vamos a definir qué es este estado. Y pues este estado de situación financiera es también conocido, como ya lo mencionamos, como balance general.
Lo van a ver más comúnmente como balance general. Y pues este muestra la situación económica y financiera de una entidad en un momento determinado. Este estado financiero pues responde a la pregunta de qué posee la empresa, qué debe y cuánto le pertenece a los propietarios. Su función principal, pues, es evaluar la solvencia, la liquidez y la estructura patrimonial de la organización. Este estado se estructura con base a la ecuación contable fundamental, la cual ya la vimos en anteriores clases, y esta pues nos dice que activo es igual a pasivo más capital contable. Y pues aquí podemos ver que se nos menciona también en la diapositiva que el activo representa los recursos que posee la entidad, es decir, el efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, propiedades, etcétera. Y por otro lado, pues tenemos el pasivo, que incluye todas las deudas y obligaciones, que son proveedores, préstamos, impuestos por pagar. Y por último, pues tenemos al capital contable. Y aquí se refleja la inversión de los socios más las utilidades retenidas o menos las pérdidas acumuladas. Pero ¿cómo se pueden presentar estos balances, maestra? Bueno, existen dos formas principales para presentar este balance general. Lo van a ver más adelante en la práctica, pero primero vamos a mencionarlo aquí, que es la fórmula de cuenta, y aquí los activos van a la izquierda y los pasivos y el capital a la derecha. Muchas veces se trabajan en hojas de trabajo y ahí podemos plasmar de un lado los activos y del otro lado el pasivo y el capital. Y tenemos otra forma, la cual es la forma de reporte. Y aquí es donde los tres activos perdón, los tres elementos van uno debajo del otro, en forma de listita. También antes se trabajaba en hojas de trabajo y todas se hacían en forma de lista. Actualmente, pues la forma que se utiliza más es la de reporte, que se adapta mejor a los formatos digitales, se usa más en Compact y en otras plataformas. Y esto se debe a que son sistemas de análisis financieros que adoptan esta metodología porque es más fácil de revisar. Entonces, ya una vez que tenemos entendido todo lo anterior, pues podemos decir que el análisis del estado de situación financiera permite calcular los indicadores clave como la razón corriente, el índice de endeudamiento o de capital del trabajo. Más adelante van a ver estas tipos de razones financieras, el cómo hacerlas y por qué las hacemos. Y pues más que nada estos indicadores les va a permitir valorar si la empresa podrá cubrir sus compromisos de corto plazo, si dependen excesivamente del financiamiento externo o si tienen margen para nuevas inversiones. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva en donde hablaremos del estado de resultados integrales. Primeramente, chicos, vamos a comprender qué es este estado de resultados integrales y pues este es un informe que revela el desempeño financiero de la empresa durante un periodo determinado. Generalmente puede ser un mes, un trimestre, un ejercicio o un ejercicio anual, el cual consiste en un año. Y pues este mide si la entidad fue rentable o no y de qué manera obtuvo sus ingresos y en qué incurrió para poder generar esos ingresos. Pues también se dice que es el responsable, este pues responde a la pregunta de ¿la empresa ganó o perdió dinero? ¿Y por qué perdió dinero? ¿Y cómo vamos a poder saber esto, maestra? Bueno, pues aquí en la diapositiva se nos refleja la estructura del estado de resultados y podemos observar que este estado comienza con los ingresos por ventas o prestación de servicios, continúa con los costos indirectamente asociados a esa operación, los cuales son costos de venta, mano de obra directa y materiales. Luego restan los gastos operativos que pueden ser de administración, ventas y financieros, dando como resultado la utilidad a una utilidad neta, en este caso que sea positivo o negativo, siendo una pérdida neta. Esto es más que nada, pues dependiendo si los ingresos superaron a los costos y a los gastos. Por ejemplo, vamos a empezar. Una empresa de servicios de consultoría tuvo ingresos por 300,000 durante el trimestre. Sus costos directos, los honorarios, fueron de 120,000 y los gastos administrativos y de venta pues ascendieron a 90,000. Entonces, el estado de resultados va a mostrar ingresos, 300,000,
menos costos, 120, perdón, sí, 120,000, nos va a dar una utilidad de 180,000. ¿Por qué? Porque le restamos a los ingresos menos costos, da igual la utilidad bruta. Después tenemos gastos operativos, en este caso se los vamos a restar a los 180,000 menos 90,000, nos va a dar una utilidad neta de 90,000. ¿Por qué? Porque es positivo. Si es positivo es utilidad, si es negativo es pérdida. Y este ejemplo se los mencioné porque ya que más que nada pues nos da un formato más común para este estado financiero, que es el formato escalonado. Es porque todo se va ubicando en una manera de escalón para que ustedes no se revuelvan y sepan qué van a sumar y qué van a restar. Y pues este permite analizar las distintas etapas del proceso económico, desde la generación de ingresos hasta la utilidad neta, pasando por márgenes intermedios como la utilidad bruta y la utilidad de la operación. Bueno, ahora continuaremos con la siguiente diapositiva, en donde hablaremos sobre el estado de cambios que en el capital contable. Y pues más que nada vamos a comenzar diciendo que este estado financiero pues nos muestra las variaciones que ha experimentado el patrimonio de los propietarios a lo largo de un periodo contable. Y se nos dice que es de gran relevancia. ¿Por qué? Pues porque permite entender cómo se ha formado, utilizado o afectado el capital de la empresa. Y pues esencialmente gracias a su elaboración, pues podemos responder a la pregunta de cómo y por qué cambió el patrimonio. Esta diapositiva pues nos menciona que este estado detalla elementos como aportaciones de socios o accionistas, retiros o reembolsos de capital, utilidades del ejercicio actual, pérdidas acumuladas o del periodo, constitución de reservas legales o estatutarias y distribución de dividendos. Todos estos elementos juegan una parte muy importante en el estado de cambios en el capital contable. Por ejemplo, si al inicio del año el capital contable era de 1.200.000 y durante el periodo se generó una utilidad de 300,000, pero se distribuyeron 100,000 en dividendos y se realizaron nuevas aportaciones de 200,000, pues al final del periodo el capital contable será de 1.600.000, ya que todas estas aportaciones se atribuyeron o se sumaron a este capital. Y pues el Estado va a mostrar cómo se llegó a esta cifra. Por eso mismo es que podemos analizar cómo este informe permite evaluar el comportamiento financiero del negocio desde el punto de vista de los propietarios, y por eso mismo es especialmente útil para los inversionistas, ya que se les muestra cómo se ha gestionado su inversión, si se ha reinvertido en la empresa o si se ha devuelto en forma de dividendos. Además, pues es un reflejo de la política de capitalización de la entidad, ya que una empresa que acumula utilidades y no distribuye dividendos puede estar fortaleciendo su patrimonio con miras a expansión. En cambio, una que presenta retiros constantes podría estar enfrentando presiones de liquidez o desacuerdo con los socios. Un dato extra antes de seguir con la siguiente diapositiva, ya que se nos mencionan las reservas legales, es que este estado también se usa para validar la constitución de reservas legales, y que algunos países pues son obligatorias y deben de mantenerse por la ley para proteger el capital. Por ejemplo, en México, pues la Ley General de Sociedades Mercantiles exige la constitución de una reserva legal del 5% de las utilidades hasta alcanzar un 20% del capital social. Esto lo van a ver en ejercicios o en práctica más adelante. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, con el estado de flujo de efectivo, podemos decir que este estado financiero pues es conocido con el nombre del estado de flujo de efectivo, y es el informe financiero que presenta el movimiento de efectivo y equivalentes de efectivo dentro de una empresa durante un periodo determinado. A diferencia del estado de resultados, que anteriormente pues ya hablamos un poquito de él, el cual se basa en el devengado. Bueno, este estado se basa en lo realmente cobrado y pagado.
por lo que refleja con mayor precisión la liquidez y la capacidad operativa inmediata de la entidad. En este estado podemos ver que se divide en tres grandes secciones, las cuales pueden ver en este diagrama. En este diagrama circular se nos menciona inversión, financiamiento y operación. Ahorita vamos a describir cada uno de ellos. Vamos a empezar con el uno, que son actividades de operación, y aquí es donde tenemos ingresos y egresos, pues provenientes del giro principal del negocio. Algunos de estos ejemplos son ventas, pago a proveedores, sueldos o impuestos. Ya como segundo tenemos las actividades de inversión, que consisten en la compra o ventas de activos no corrientes. Algunos de estos ejemplos son maquinaria, terrenos o inversiones financieras. Y ya por último, en el 3 tenemos actividades de financiamiento y aquí es donde van los flujos relacionados con los propietarios o acreedores. Algunos de estos ejemplos pues son las aportaciones de capital, préstamos y pagos de dividendos. ¿Y cómo pues pueden comprender un poco más sobre en qué consiste el estado de flujo de efectivo? Bueno, vamos a empezar por un ejemplo y pensemos en una empresa que tuvo ingresos por ventas de 500,000, tuvo también pago a proveedores por 300,000. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a empezar. 500,000 de ingresos menos 300,000 de pago a proveedores nos va a dar un total de 200,000, el cual es el flujo neto positivo, porque está positivo, por operación. ¿Cuánto? 200,000. Quedamos con esa cifra. Luego, además, compró una maquinaria por 100,000 y pagó 50,000 de dividendos. El flujo total del periodo ahora va a ser 50,000 positivo. ¿Por qué? Porque le restamos la compra de maquinaria y el pago de 50,000 de dividendos. Así es como podemos ver el estado de flujo de efectivo desde el ingreso a los diferentes pagos o, sí, bueno, los diferentes pagos o procesos que tuvo su pago a proveedores, su compra maquinaria y un pago de dividendos. Este estado puede elaborarse por método directo y aquí se listan todos los cobros y pagos efectivamente realizados, como lo hicimos, o método indirecto, que se parte la utilidad neta y se ajustan los ingresos y gastos no monetarios. El método indirecto, pues déjenme decirles que es el más usado en la práctica por su facilidad de integración con otros estados financieros. Entonces, chicos, como conclusión, podemos decir que este documento es de vital importancia para evaluar la capacidad de la empresa para generar efectivo, cumplir sus obligaciones de corto plazo, pagar dividendos o reinvertir en el negocio. Y no es raro encontrar empresas rentables que aún así pues tienen problemas con su flujo de efectivo, lo cual pone en riesgo a su continuidad operativa. Ahora vamos a pasar a esta siguiente diapositiva en donde hablaremos sobre la interrelación entre los estados financieros. Primeramente, vamos a partir con uno de los principios claves que en la comprensión de la información financiera, ya que este consiste en que los estados financieros no funcionan de forma aislada, es decir, cada uno cumple con una función específica, pero al mismo tiempo se alimenta de los demás y los complementa. Por eso mismo, este tema se nos menciona en esta diapositiva, ya que es interrelación esencial para mantener una visión global y coherente del desempeño y situación de la empresa. Por ejemplo, al observar este diagrama piramidal de esta diapositiva, pues podemos decir que la utilidad neta generada o pérdida en el estado de resultados, pues se traslada al estado de cambios en el capital contable, en donde aumenta el capital ganado o se distribuye como dividendos debido a que se incorporan los resultados al patrimonio, en donde veremos que esa misma utilidad es también el punto de partida del método indirecto para construir el estado de flujo de efectivo. Y así, un dato contable aparece en al menos tres reportes diferentes. Ahí vimos que se relaciona en tres reportes diferentes. Del mismo modo, pues el estado de situación financiera también se involucra y por eso mismo está en el último escalón, ya que se nos muestra que los estados finales de las cuentas
se nos muestran los saldos finales de las cuentas, que son el resultado acumulado de lo que se reflejó en los otros estados. Por ejemplo, si el flujo de efectivo aumentó 50,000 pesos en el periodo, este mismo monto debe reflejarse como un incremento en la cuenta de bancos dentro del balance general. Esta relación, chicos, también permite pues realizar análisis cruzados y si nosotros detectamos que una empresa reporta utilidades constantes, pero su flujo de efectivo operativo es negativo, eso nos puede indicar problemas de cobranza o exceso de gasto sin algún respaldo de efectivo. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde aquí vamos a hablar sobre las limitaciones de los estados financieros. Si bien, como ya lo hemos mencionado a lo largo de esta clase, pues los estados financieros básicos son herramientas poderosas para la toma de decisiones y por eso mismo es indispensable comprender que tienen limitaciones inherentes que pueden afectar su interpretación. Pues estos informes, chicos, nos muestran toda la realidad de la empresa, sino también pues se presentan como una imagen útil, pero parcial, basada en principios contables, estimaciones y estructuras normativas. Y es por eso mismo que en estas diapositivas pues se nos muestran diferentes puntos a tomar que se presentan como limitaciones. En primer lugar, pues tenemos las intangibles no reflejados y este consiste en que los estados financieros no reflejan muchos elementos intangibles que fueran críticos para la competitividad de una empresa. Y algunos de estos son el valor de marca, el capital humano, la cultura organizacional, la relación con clientes o el liderazgo estratégico, ya que pues a pesar de que una empresa pueda tener un equilibrio altamente capacitado o una tecnología buena, pues no está cuantificada y no aparecerá en sus reportes financieros. Como segundo lugar, pues tenemos las estimaciones subjetivas, ya que además de que estos estados están elaborados bajo ciertos principios contables, como el costo histórico, la prudencia, el devengo y la materialidad, pues estos principios, aunque necesarios para mantener la uniformidad, también van a introducir un juicio profesional y una margen de subjetividad. Por ejemplo, la vida útil de un activo, el valor de provisión o el deterioro de un inventario, pues son estimaciones que afectan directamente los resultados. Ya como tercer lugar, pues tenemos el riesgo de manipulación contable o presentación sesgada, ya que aunque los estados financieros estén en equilibrio, pues pueden diseñarse para favorecer ciertas narrativas como mostrar rentabilidad a corto plazo o disminuir obligaciones aparentes. Y pues esto puede lograrse mediante políticas agresivas de depreciación, provisiones infladas o reconocimiento anticipado de ingresos. Pero pues la mayoría de los usuarios complementan el análisis de los estados financieros con notas explicativas, análisis de tendencias o indicadores financieros. Ya una vez que mencionábamos lo anterior, ya podemos pasar al último lugar que tendríamos como momento específico. Y lo decimos así porque pues también es relevante entender que los estados financieros son como fotografías en momentos específicos. ¿Y por qué les digo esto? Es que realmente no revelan la velocidad de rotación de inventarios, la dinámica de ventas diarias o las negociaciones en curso. Y de ahí la importancia de que se analicen series históricas, ratios dinámicos y comparativos interanuales, porque no todo se puede ver a primer plano. Como conclusión, podemos decir que esta reflexión es crucial, ya que ustedes deben desarrollar más que nada una visión crítica y contextual de que los estados financieros no solamente se basan en elaborarlos, sino también que hay que saber leerlos, cuestionar sus supuestos y complementar con análisis externos. Ya por último,
pues tenemos los estados financieros, perdón, los estados financieros, aún todavía no, esta es la 7. Aquí tenemos los estados financieros como herramientas de gestión. Aquí más que nada vamos a ver cómo estos diferentes puntos nos ayudan a considerar los estados financieros como una fuente de gestión. En primer lugar, eh, primero que nada, chicos, pues vamos a recordar que los estados financieros son mucho más simples, ya que aparte de reportar cifras, pues también son instrumentos de verdad económica y de gestión estratégica, ya que representan el resultado del trabajo coordinado de toda la organización y su análisis correcto, pues nos permite responder a preguntas fundamentales como ¿está creciendo la empresa? ¿Es rentable? ¿Tiene futuro? ¿Es solvente? ¿O puede afrontar una expansión? Y es por eso mismo que en esta diapositiva pues se nos habla de los estados financieros como una herramienta de gestión, ya que gracias a ellos pues podemos tomar decisiones, tener transparencia, tener cumplimiento y control y pues todos estos puntos los vemos presentados en esta gráfica triangular en donde vamos a empezar primero por las decisiones estratégicas, ya que debemos entender que para los directivos, estos estados financieros pues, permiten tomar decisiones informadas sobre la inversión, financiamiento, contratación, expansión o diversificación o contención de gastos. Y por otro lado, para los inversionistas, pues refleja el retorno potencial de su capital y los riesgos inherentes. Después, hablando de la transparencia, pues podemos decir que es fundamental que sean elaborados y tengan una transparencia, ya que deben de ser presentados con rigurosidad técnica, ética profesional y es por eso mismo que en el segundo punto, pues tenemos la transparencia, ya que siempre debe de haber una comunicación clara. Recuerden que no basta con que solo cuadren los estados financieros, sino también que estos deben reflejar fielmente la realidad del negocio sin ocultamiento, sin maquillaje, sin nada. Otro punto, pues, que tenemos, que aquí se nos menciona, es el cumplimiento, ya que para las autoridades fiscales, pues, son base del cálculo para determinar el cumplimiento de obligaciones tributarias. Ya por último, pues tenemos el del control, ya que la lectura adecuada de estos estados financieros, pues empodera a la organización y también les permite a los líderes, pues anticiparse a crisis, sustentar decisiones difíciles, comunicar con claridad a los socios y autoridades. ¿Para qué? Para poder proteger el futuro del negocio, ya que si una empresa que domina su información financiera es una empresa que no realiza ninguna de ellas, pues es fácil que no controla su rumbo. Ya por último, se traba un poquito. Bueno, creo que... Bueno, ya por último teníamos una reflexión, la podemos dejar así y podemos comentarlo aquí todos juntos. Pues primero que nada, chicos, quiero decirles que los estados financieros básicos pues son mucho más que simples reportes de cifras, sino también que son instrumentos de verdad, de económica y que pues estos más que nada nos ayudan a realizar un trabajo coordinado de toda organización y su análisis correcto pues permite responder a preguntas de que si realmente lo estamos haciendo bien. Por eso, antes de terminar con esta reunión, pues me gustaría concluir mencionando que los estados financieros son una herramienta de liderazgo y estrategia y que aprender a construirlos es vital, pero aún más saberlos interpretarlos, cuestionarlos, explicarlos y convertirlos en planes de acción es lo importante.
Y este es el perfil que se demanda hoy en la actualidad, que un contador que además de saber sumar, pues sepa estratégicamente cómo actuar con profesionalismo y con integridad. Esto sería todo por la clase de hoy, chicos. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, me lo pueden hacer saber y espero que pasen una bonita noche. Nos vemos en la siguiente clase. Que descansen.